Vamos a comenzar un nuevo miércoles del curso de Urgencias y Emergencias Pediátricas de acá del Castro Rendón, que va para la provincia de Neuquén. Incluso también tenemos colegas de la provincia de Río Negro que nos acompañan, así que bueno, bienvenidos a todos. Y comenzaremos hoy entonces en este encuentro en particular, acompañados del doctor Bonfiglio, el doctor Maunio y el doctor Coco, que son de la rama de la especialidad de traumatología y ortopedia, y hoy nos vamos a abocar especialmente a patologías que tienen que ver con su especialidad y la asistencia de las guardias específicamente de los niños. Así que los dejo a los doctores para que comiencen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea va a ser hacer unas charlas generales de fracturas en el niño, tanto en miembro superior como en miembro inferior, y el manejo de las inmovilizaciones, el control del daño básicamente, y cómo desde llevar a cabo una derivación, cómo recibirlos, y los tratamientos iniciales que podemos hacer, y algunos tratamientos más definitivos. El doctor Coco va a arrancar con una charla con las fracturas y el trauma en miembro superior, y después el doctor Mouno algo con miembro inferior. La idea es que son varios casos problemas como para ir desarrollándolo, y que todas las dudas que surjan o las cosas que quieran interactuar por el chat, consulten todo lo que a ustedes les parezca o consideren. Cualquier cosa, no hay ningún problema. ¿Pantalla? ¿Ya se ve la pantalla? Sí, se ve perfecta. Bueno, perfecto. Como manera de introducción, hay que recordar que los principios básicos del tratamiento de fractura de los niños son, primero, instaurar el tratamiento más sencillo y de forma precoz, la reducción adecuada en la mayoría de las ocasiones, la cual puede ser como no anatómica, ¿sí? Dependiendo del tipo de fractura, y el manejo de este tipo de fracturas, saber diferenciar entre lo que son fracturas fisarias, que son las del cartílago de crecimiento, las epifisarias, que son las de los extremos, y las cintas articulares, y conseguir lo que son una alineación correcta. Dentro de los principios para el tratamiento conservador, lo que nos hace la diferencia en comparación con el adulto, es que en los pediátricos tenemos un periósteo que es muy grueso, duro y resistente, ¿sí? Y esto ayuda a la estabilización de la fractura, la cual también es elástico, ¿sí? Dentro de la consolidación, los pediátricos, mientras más chicos sean, vamos a tener un tiempo de recuperación mucho más rápido, ¿sí? Por lo cual decimos que el tiempo de curación es inversamente proporcional a la edad, ¿sí? Tienen menor tendencia a la rigidez articular tras la inmovilización, y tienen una capacidad de remodelado que es mucho mayor mientras más pequeño también sea el paciente, ¿sí? Dentro de la valoración inicial, y acá puse depende porque podemos tener la valoración inicial en la vía pública, que es en un politraumatismo, ¿sí? O la valoración inicial en el paciente que ingresa traído directamente a la guardia por sus cuidadores, ¿sí? Es la valoración ABCDE, que no me voy a detener mucho, es el equipo multidisciplinario donde actúan el médico que recibe al paciente, ¿sí? Donde lo principal que hay que evaluar es el estado hemodinámico, ¿sí? Evaluar bien el tipo de inmovilización que vamos a realizar, ¿sí? En una tabla pediátrica, si presenta algún tipo de deformidad en el miembro, pero con pulsos presentes, lo ideal es inmovilizarlo en esa posición y poder ser trasladado al centro de derivación. La anamnesia de los padres, ¿sí? Esto principalmente para descartar lo que son fracturas asociadas a maltrato infantil. Evaluar los miembros por completo siempre, porque a veces presentan alguna lesión distractora, como vemos ahí una fractura supracondilia, que es evidente, pero es distractora, y esto no nos tiene que alejar de la evaluación completa del paciente, de evaluar bien los ejes, de evaluar politraumatismos a nivel del tórax, abdomen, no dejar de completar todo el análisis del paciente, ¿sí? Con una lesión que es evidente. Obviamente que las fracturas expuestas se inmovilizan y tienen un tratamiento ya intraquirúrgico, y la valoración periódica siempre en busca de síndrome compartimental. Eso es la valoración a modo grosso. Dentro de lo que es la valoración objetiva, yo voy a hablar un poco de la valoración objetiva en lo que es el miembro superior, cuando tenemos algún tipo de traumatismo o alguna fractura. Principal y muy importante, pulsos. Si los pulsos no se sienten, es importante también tener en cuenta lo que es el relleno capilar, ¿sí? Porque podemos tener pulsos ausentes, pero un relleno capilar con una saturación distal del miembro al 100%, equitativa con el miembro contralateral, y eso nos habla de que tenemos buen relleno capilar y no nos tendría que generar mayor preocupación, ¿sí? La valoración neurológica que les dejé
dos imágenes en la parte de abajo a la izquierda, donde... Perdón, Pablo, antes que vuelvas a compartir, que se te salió, te voy a bien, pedir que minimices un poco la pantalla de la presentación, porque si no aparece un cartel rojo arriba que te dice que está muy cerca. minimiza. ¿Viste el Power que estás presentando? Sí, Minimizarlo un poco, achicar un poco la pantalla y después presentarlo de vuelta, por favor. bueno, a ver si podemos volver acá, salir del video, y le doy compartir pantalla entonces de vuelta. Totalmente. Muchas gracias. No sé si ahí se ve. ¿Se ve Sí, bien? se Y ve le pones chiquitito. arriba modo presentación de diapositivas. Le pongo presentación. Ahí Ahí, está perfecto. estamos bien. Perfecto. Bueno, continuando entonces lo que es la valoración neurológica, uno de los tips que siempre hacemos es hacer el signo del OK. Dentro de lo que es el signo del OK, la extensión de la muñeca nos permite valorar todo el grupo posterior de los extensores del antebrazo junto con el lateral, y el principal nervio que estamos evaluando aquí es el nervio radial, ¿sí? Sospechando algún tipo de atrapamiento de una fractura diaficiaria de húmero. Después, el signo de la pinza, que es principalmente con el oponente y el flexor, que nos permite evaluar el nervio mediano, ¿sí? Sospechando en algún tipo de lesión, también en fractura de húmero o supracondilia, ¿sí? O un síndrome compresivo por una fractura de radio distal muy desplazada que produzca un síndrome de túnel carpiano agudo. Y después la abducción de los dedos, que está dado por los músculos que son interóseos, que está dado principalmente por el nervio cubital, ¿sí? Entonces, con el simple signo del OK bien realizado con una extensión de muñeca y una abducción de los 3 dedos, nosotros descartamos que tenga algún tipo de lesión neurológica del paciente, y obviamente después completar con una evaluación de la sensibilidad, ¿sí? Dentro de los patrones de fractura que presentan los niños, son varios, ¿sí? Y está bueno poder diferenciarlos, porque por ejemplo tenemos lo que es una incurvación plástica, como vemos en la imagen del centro, ¿sí? Una deformidad plástica. Las fracturas en rodete, ¿sí? Como vemos a nivel de la derecha, que es lo que también llamamos fracturas tipo torus, que son por una compresión axial, o una desviación, ¿sí? Donde el hueso tiende a formar lo que nosotros decimos una forma como de un rodete, rosca o chichón, ¿sí? En tallo verde, donde tenemos la disrupción completa de una de las corticales, pero incompleta de la opuesta, ¿sí? La completa y las epifisiolisis. Dentro de la epifisiolisis existe una gran cantidad que no voy a desarrollar la clasificación de la epifisiolisis, pero para que sepan que es cuando tenemos una fractura en un extremo que afecta o pasa por el cartílago articular, cartílago fisario, ¿sí? Que es el de crecimiento. ¿Sí? Estos son un poco de los patrones de fractura que tenemos en los pediátricos. Algo muy importante, cuando sospechar abuso infantil ante fractura, lesiones metafisarias de huesos largos, la fractura de las costillas y en general de las regiones posteriores. Y estas se pueden asociar a fracturas de la apófisis espinosa, fractura transversa, y eso nos hace sospechar también que tenga algún tipo de maltrato infantil, ¿sí? Fracturas en diferentes huesos en diferentes estadios de consolidación nos hace también sospechar en maltrato infantil. Y los menores de 1 año presentan hasta el 50% de las fracturas en este grupo etario es por maltrato infantil, ¿sí? Porque son en general pacientes no deambuladores, ¿sí? También les traje algo muy característico que si llegamos a ver son las líneas de Park-Starling, ¿sí? Estas líneas son líneas de crecimiento del hueso, que si tiene al menos 10 líneas y no tenemos un factor excrescente, algún tipo de enfermedad metabólica, desnutrición infantil, tenemos que también sospechar que podría ser una lesión o que es un niño que sufre maltrato infantil, maltrato o abuso, ¿sí? Dentro de los estudios por imágenes, lo primero que nos vamos a localizar son las radiografías, y traje las radiografías de las 2 fracturas más frecuentes que tenemos en los chicos, que son la fractura de radio distal en su espectro de fracturas, ya sea una torus, tallo verde, completa, sin desplazamiento, con desplazamiento, ¿sí? Donde principalmente lo que tenemos que evaluar es si tiene algún tipo de alteración en la cortical, y traje esta imagen como para que se vea que una fractura tipo torus puede ser que venga un paciente y si uno no la busca puede pasar muy desapercibida, donde vemos un anteroposterior que es muy leve
la forma de rodete, que tiene el signo de rodete, ¿sí? Y después tenemos las imágenes de las fracturas de codo, donde recordemos que las más frecuentes son las fracturas de paleta humeral. Esto se puede llegar a acompañar con algún tipo de lesión según el tipo de mecanismo, con las fracturas de cúpula radial, ¿sí? Y por eso es importante saber que dentro de lo que son las radiografías de codo tenemos 3 incidencias que podemos pedir en las anteroposteriores: el frente de codo, ¿sí? El frente de paleta humeral, que esto es un frente de paleta humeral, ¿sí? Y el frente de cúpula radial, ¿sí? Y hay algo que no falla para poder evaluar, son la línea que nosotros llamamos radio capitelar, ¿sí? Que es una línea que nos habla de que el radio no se encuentra luxado con respecto al capitelum, ¿sí? Y otra de las cosas muy importantes para evaluar fracturas ocultas es el signo de la grasa periarticular o fat pad, donde si nosotros vemos esta imagen en comparación con esta, vemos una radiolucencia que es mínima, esto es normal. Pero si nosotros evaluamos esta radiolucencia se encuentra aumentada, ¿sí? Y nosotros acá podemos sospechar que tiene una fractura oculta, sin desplazamiento, ¿sí? Pero este es un signo indirecto, es un hematoma que se forma a nivel de la grasa pericapsular, ¿sí? Esto se llama fat pad. Por lo cual, todo esto requiere una inmovilización, ¿sí? Y los tipos de inmovilizaciones que tenemos pueden ser de miembro superior, hay muchas opciones que tenemos, como por ejemplo, una valva anterior, antebraquipalmar, ¿sí? Donde nos sirve para poder inmovilizar, por ejemplo, una fractura y poder ser trasladado al centro de derivación, una pinza en U, ¿sí? Que me da mucha más estabilidad y principalmente en la estabilidad en la pronosupinación, y este tipo de inmovilización donde se usa para tratamiento de fracturas de húmero, para fracturas de clavícula, fracturas de escápula, ¿sí? Y nos permite poder controlar bien lo que vendría a ser los dos cuerpos, los dos huesos principales, que son escápula, clavícula y húmero. Las cosas necesarias y básicas para poder hacer son venda tubular. Si tenemos venda tubular, se puede hacer tranquilamente con una venda común para poder envolver todo el segmento y inmovilizar. Después tenemos la venda o bata, la cual puede ser reemplazada tranquilamente con algodón, que lo distribuyamos, ¿sí? Alrededor de la superficie, y principalmente para poder cubrir los resaltos óseos, porque por presión pueden generar algún tipo de úlcera, ¿sí? Y después obviamente el yeso, ¿sí? Que tenemos de diferentes medidas. Esto es a modo de mostrar los tipos de inmovilizaciones, ¿sí? Esto habla un poco más de los pasos: localizar, dejarlo en una posición neutra, ¿sí? El pulgar apuntando hacia el brazo, se aplica la tubular, la venda o bata o algodón y el yeso, ¿sí? Y después un cabestrillo. Importante cuando hacemos una inmovilización poder evaluar que el paciente puede cerrar y abrir los dedos, ¿sí? Haciendo como un signo de pellizco, ¿sí? Por lo cual es importante saber que la inmovilización tiene que ser hasta la línea palmar distal, ¿sí? Hasta el arco palmar distal. Y después, esto es la forma en que nosotros podemos evitar que una fractura se desplace haciendo lo que nosotros llamamos fulcros. El fulcro es presión. Son 3 puntos de presión, los cuales el del centro siempre es opuesto y están opuestos a la angulación de la fractura. No sé si se entiende, ¿sí? A modo de ejemplo, una fractura con desplazamiento a dorso, una fractura con desplazamiento a palma. Si tengo desplazamiento a palma, el punto del centro se lo llevo a dorso, y si tengo un desplazamiento a dorso, el punto del centro lo llevo a palma, ¿sí? A manera opuesta. Y esta es la pinza de azúcar, muy útil también para poder inmovilizar la pronosupinación en el paciente pediátrico. Una valva, ¿sí? Para poder inmovilizar cualquier tipo de fractura supracondilia, ¿sí? Y algo importante que no nombré en la fractura supracondilia es que si yo tengo relleno capilar, pero no tengo pulso, que un poco hablé, se inmoviliza en esa situación, en esa forma, ¿sí? En las fracturas supracondilias que estén con un desplazamiento y que sean quirúrgicas, ¿sí? Las pautas de alarma que siempre hay que tener en cuenta son el relleno capilar, como ya dije,
Esta imagen lo que quiere representar es el síndrome compartimental, ¿sí? Que es el dolor ante la extensión pasiva, ¿sí? Y también el dolor que no sea ante analgésicos reglados y con las pautas de alarma que se le da al paciente, que son el brazo en alto, la movilización de los dedos, los analgésicos reglados. Ante eso tenemos que sospechar si hay algún tipo de síndrome compartimental, ¿sí? Por lo cual el paciente tiene que volver de forma urgente. Y a modo de ejemplo trajimos dos casitos de miembro superior. El primero es un masculino de 5 años, una caída de 1 metro de altura. Es un pediátrico que ingresa a quirófano, se realiza la inmovilización. Como tenía mucho edema, no sale con un yeso entero, se ve que tiene una valva y 2 clavijas que mantienen la inmovilización. El paciente debuta con un síndrome compartimental, por lo cual se hace una fasciotomía, una descompresión y una liberación del túnel, ¿sí? Estas son las radiografías donde vemos que consolidó perfectamente la fractura, pero tuvo una neuropraxia del nervio cubital, ¿sí? Por lo cual se tuvo que hacer una liberación del nervio y una neurolisis. El segundo caso es un masculino de 9 años de edad, una caída en bici, con una fractura desplazada hacia dorso, que si nosotros nos centramos nuevamente en el patrón de fractura del radio, vamos a ver que sí, tiene un patrón de fractura completo, pero cuando nosotros analizamos el cúbito vemos que tiene, además de un rodete, una incurvación plástica, ¿sí? Una deformidad plástica del cúbito. Y esto impide muchas veces lo que es la reducción anatómica, porque tendría que fracturar el cúbito para poder dejarlo anatómico. Entonces, sabiendo que los niños tienen gran poder de remodelación, se hace tratamiento ortopédico, se hacen los controles, esto es en el post-quirúrgico inmediato, el control a los 15 días, y acá tenemos cuando se retiró el yeso, a los 30 días. Y este es el control a los 6 meses, donde vemos que tiene el gran poder de remodelación, tanto el cúbito como el radio, y el paciente evoluciona con una pronosupinación completa. ¿Sí? Eso hablando un poco de miembro superior. ¿Alguna pregunta? Por ahora en el chat no hay nada, Coco. Salir. Ahí, creo que salí. ¿Deja de compartir? Sí. A ver acá. No, dejo de compartir acá. Y ahí está la campanita. Digamos, la idea del concepto fundamental de todo lo que sea trauma en el niño es saber que hay una alarma, chicos, es saber que siempre que duele al niño algo hay. En general uno tiene que inmovilizar como prioritario ante todo. Esto de que no es un esguince, un golpe nada más, en general en los chicos es pobre, puede que le duela un rato algo, pero en general, cualquier tipo de dolor que se continúa en el tiempo, 24, 48 horas, que puede ser algo con el analgésico, termina siendo una fractura. Muchas veces sin desplazamiento, a veces son solamente lesiones en el periósteo, pero para que el dolor ceda, hay que inmovilizarlo. Fuera después de la interconsulta al especialista o no, porque si está en un lugar alejado, sin duda que se complica, pero ante la duda, uno inmoviliza. Y después otra cosa que dijo Leandro recién, Coco, esto de que en lesiones graves, de cualquiera, si a ustedes les llega un accidente de tránsito, alguien que se cayó en un caballo, hay un nene que se cayó en una bicicleta, lo que sea, y la fractura es muy fea, la ven muy desplazada o está expuesta, por ejemplo, lo ideal es, si uno sabe que va a tener un lugar de derivación realmente al mediano plazo, la inmovilización, dejarla como está, excepto que, por ejemplo, no tenga relleno capilar, y uno lo que hace básicamente es una tracción en el eje e inmoviliza para ver que recupere antes de mandarlo, porque si no, justamente, si la derivación es de mucha distancia, lo mandamos sin relleno, pero si no, una tracción leve y lo inmovilizamos. Pero si, por ejemplo, hay una supracondilia de esas que le llegan a casi todos en la guardia, que están horribles, y están en cualquier lado, estén acá, en Zapala, en Las Coloradas, en Chosmalal, donde sea, y la fractura tiene relleno, uno no tiene que hacer ninguna locura, decir, no, mira, lo acomodo, lo dejamos así, no, ¿cómo está? Aunque esté en extensión, en la siguiente posición, lo inmovilizamos así y lo mandamos así, porque el relleno está llegando, o sea que sangre le llega. La parte neurológica, eso lo va a tener que resolver el especialista cuando llegue acá, para ver si hay que liberar algo o no. Pero la inmovilización, si tiene relleno, pueden hacerlo en esa posición. Si son fracturas más estables, no están expuestas, básicamente lo que hacemos es dejarlo en una posición más anatómica. Y después, con respecto a las fracturas expuestas, siempre importante, si sabemos que no estamos en el área
periurbana o en algo rápido, lo ideal es, si se puede, hacer una toaleta en 3 tiempos, ¿está bien? Si se puede, por lo menos dentro de lo posible. En niños más pequeños se puede llegar a complicar, yo no le estoy pidiendo que lo ceden en el lugar de origen y lo lavemos de forma agresiva, no, sino que por lo menos limpiar todo el miembro para que no quede nada de tierra, hacer una toaleta en 3 tiempos y después derivarlo, sería lo ideal. Después cuando llegue acá se va a hacer lo mismo, pero a veces pasa que si vienen de lugares lejos, tardan a veces al otro día, porque lógicamente no se puede, ni hablar en época invernal con el tema de la nieve, siempre tratar de la fractura expuesta hacer una toaleta en 3 tiempos. Pablo, acá hay una pregunta para Coco que preguntan los tiempos estimados para dejar yesos o valvas, pregunta Nelson. Bien, la idea es la siguiente. Si ustedes tienen una fractura estable y uno es un médico general o un pediatra en algún caso, pero un médico general, y lo va a hacer uno el tratamiento, la inmovilización no debe ser de menos de 3 semanas, ¿está bien? O sea que si uno va a tratarlo porque tiene una fractura estable y no va a derivarlo, mínimo de 3 semanas. Por ejemplo, una fractura en rodete muy estable, 3 a 4 semanas, con un yeso, por ejemplo, braquipalmar, se podría dejar y después empieza con movilidad y lo vamos viendo. Las fracturas de codo no se inmovilizan por lo general más de 4 semanas, o sea que, por ejemplo, hay una supracondilia, estable o inestable, se viene para acá, regresa a su lugar de origen y dice, bueno, 4 semanas es el punto clave, porque después ya empezamos a tener rigidez. La muñeca tiene un poco más de tolerancia, podemos dejarla 6 semanas, no hay inconveniente. Pero en todo lo que es el miembro superior, el límite, para que tengan una idea, son 4 semanas, codo y hombro, 6 semanas podrían ser la muñeca. Bien. Si les parece, vamos con la parte del miembro inferior. Hay un par de casos, básicamente. Vimos algunas generalidades ya de todas las fracturas, y un par de casos como para ver qué podemos ir haciendo y cómo lo vamos desarrollando. Buenísimo. El doctor Mou nos va a intervenir. No, todavía. Y ahí está. No, espera, ese. Ahí. Dale compartir. Ahí está. Y ahora allá. Toca la vuelta. Ya empezó. Presentación. Mientras el doctor comparte, si no sé, Margot, si has levantado la mano por casualidad o si realmente querés consultar algo, te liberé para que te silencies, para que levantes tu micrófono si querés. Hola, hola. Bueno, si no seguimos. No, escucha, ¿eh? Bueno, cualquier cosa mandan una pregunta por el chat y lo respondemos. Es- ¿Se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Listo. Bueno, vamos con un par de casos de miembros inferior. Si este es un paciente masculino de 5 años, sin antecedentes clínicos patológicos de importancia, tuvo un accidente vehicular, vehículo peatón, ¿sí? El paciente a nivel del examen físico ingresa con dolor e impotencia funcional en miembro inferior derecho. En esa posición, es una posición antálgica por dolor. En cuanto a la inspección, tiene una deformidad en el tercio distal del fémur con rotación interna, ¿sí? Escoriaciones superficiales en la pierna. Y en la palpación hay dolor y limitación en la movilidad activa y pasiva. Pulsos y rellenos capilares conservados. En cuanto al manejo inicial, un poco también lo que hablaba el doctor Coco, la valoración, el A, B, C, D y E, que tiene que ser multidisciplinario, ¿sí? El estado hemodinámico del paciente, a veces llegan con traumas a nivel de tórax, a nivel abdominal, ¿sí? Entonces es netamente un trabajo en equipo. Las inmovilizaciones a veces, en cuanto a los traumas del miembro inferior, podemos ver valvas largas, ¿sí? Con velcro, ¿sí? A nivel anterior, o inmovilizadores de rodilla, ¿sí? Que más que nada se utilizan en el prehospitalario como método de inmovilización y que son muy utilizados, ¿sí? La anamnesia de los padres es muy importante porque son pacientes a veces muy chicos y a veces no nos saben relatar cómo fue el accidente. Para nosotros como traumatólogos el mecanismo de acción es muy importante porque también nos va a dar una pauta de qué vamos a ir a buscar y a dónde, ¿sí? La evaluación de miembros superiores, tanto inferiores por completo, ¿sí? Lo que es la columna cervical, ¿sí? A veces cuando son muy chiquititos no localizan bien el dolor, entonces necesitamos también que los padres estén cerca, ¿sí? En cuanto a la anamnesis. Las posiciones antálgicas, que a veces ellos ingresan por dolor o porque netamente
esa fue la posición inicial en la cual tuvieron y lo inmovilizaron, ¿sí? Las fracturas expuestas, esto es muy importante cuando llega un paciente, porque a veces llegan vendados, entonces es muy importante desvendar y ver, digamos, en cuanto a si son escoriaciones, si verdaderamente hay una solución de continuidad en la pierna, y sobre todo de la solución de continuidad hacia el foco de fractura, ¿sí? Entonces es muy importante netamente desvendar al paciente si es que viene vendado y verlo bien en su totalidad. Y la valoración periódica en búsqueda de síndromes compartimentales, ya sea en miembros superiores como inferiores. Es muy importante esto y hay que valorarlo tanto inicialmente como periódicamente en cuanto a la internación del paciente, más que nada sabiendo también que el mecanismo de accidente fue un aplastamiento, ¿sí? Estas son las radiografías iniciales del paciente. Se le sacaron radiografías cervicales, radiografías a nivel de pelvis, normales, y bueno, las radiografías de fémur, tanto de frente, de ambos fémur, como de perfil, y se puede ver a nivel de lo que es el fémur derecho, una fractura distal, ¿sí? Desplazada, ¿sí? Con angulación, y una fractura a nivel de tibia, medio diaficiaria, ¿sí? En la cual no tiene desplazamiento, está en eje, ¿sí? Por lo cual se plantearon tratamientos quirúrgicos, ya sea ortopédicos, ¿sí? Que se descartó por inestabilidad, netamente son dos huesos, tanto el fémur como la tibia, dos huesos de carga, ¿sí? En los cuales están fracturados, entonces esto directamente, y uno está desplazado, entonces se descartó, y planteamos lo quirúrgico, ya sea una reducción cerrada con osteodesis, una fijación endomedular o una reducción abierta más fijación interna. Entonces la conducta fue a nivel del fémur, hicimos una osteodesis a nivel con clavijas de lo que es el fémur distal, ¿sí? Ingresó al quirófano este paciente, y a nivel de la tibia se resolvió con un yeso, ¿sí? Fíjense que en cuanto a la tibia está en eje, bien, como decía el doctor Coco, estos pacientes remodelan un montón, tienen un crecimiento rápido, ¿sí? Entonces uno ve que el hueso a veces tolera algunos desplazamientos que en el adulto no lo tolerarían, ¿sí? Las pautas de alarma a tener a nivel postquirúrgico son el dolor que no se ve con analgesia, a veces el yeso queda muy apretado, entonces hay que a veces bivalvarlo, entonces es muy importante ese dolor que va increciendo, ¿sí? Y que no cede por más de que le demos analgesia. El relleno capilar enlentecido, ¿sí? Es muy importante también evidenciarlo, tanto en miembro superior como en inferior. Las parestesias, el hormigueo que a veces dice el paciente en cuanto a los miembros inferiores, y el tema de la temperatura en los miembros inferiores, cuando por ejemplo están por ahí está muy frío el miembro y demás, eso también hay que evaluarlo. Inclusive le podemos poner un saturómetro a nivel del hallux de los miembros inferiores. Como lo hacemos en los miembros superiores, lo podemos hacer en el miembro inferior. Estas son las radiografías al MESI, totalmente consolidado, con callo, óseo, ¿sí? Estas son las radiografías a los 2 meses, ¿sí? Cómo ya directamente ya al mes nosotros le sacamos las clavijas, ¿sí? Y directamente ya va remodelando tanto a nivel de fémur como de tibia, ¿sí? Y esto ya totalmente a los 3 meses, ¿sí? Como ya remodeló todo, ¿sí? Y fíjense que ya el fémur está en eje, igual que la tibia, ¿sí? Y este es el gordito como hoy está saltando. Y ahora, ¿más rápido? Y acá subiendo el step. ¿Sí? Entonces, es lo que decíamos y lo que hablábamos, por más de que fueron 2 huesos largos de mucha carga, remodelan un montón, ¿sí? Y remodelan de forma rápida. Este es otro caso, ¿sí? Un paciente masculino de 1 año de edad, sin antecedentes clínicos patológicos. Esto fue un aplastamiento del miembro inferior izquierdo, ¿sí? El paciente ingresa
Bueno, se le hacen esta radiografía con la camilla termoplástica, ¿sí? El examen físico tiene un miembro inferior izquierdo con escoriaciones, una deformidad e impotencia funcional del muslo izquierdo y pulsos presentes, ¿sí? En el manejo inicial, un poco de lo que veíamos inicialmente de la valoración del ABC, del trabajo multidisciplinario. Las inmovilizaciones prehospitalarias son importantes, ¿sí? La anamnesia de los padres cuando son muy chiquititos, ¿sí? Esto de que hacerles preguntas de cómo fue el mecanismo, a veces las madres le interpretan mejor en cuanto a dónde tiene dolor, ¿sí? Y demás. Las posiciones antálgicas, las fracturas expuestas y lo mismo, valorar siempre en los mecanismos de aplastamiento, siempre los síndromes compartimentales. Y esto es muy importante, en la fractura de fisaria de fémur, según la guía de práctica clínica de la American Academia, recomienda sospechar maltrato infantil en pacientes menores de 3 años, especialmente en esos pacientes no deambuladores con fracturas sin testigo de la lesión, lesiones cutáneas sugestivas de maltrato, como por ejemplo hematomas en diferentes partes del cuerpo, los antecedentes del mecanismo de lesión que no se corresponda con el patrón de fractura, ¿sí? Y por eso es muy importante para nosotros el mecanismo de lesión, indagar sobre eso, investigar sobre el mecanismo de lesión, ¿sí? Y las fracturas múltiples en diversos estados de consolidación, ¿sí? Entonces, cuando uno sospecha esto, debe internar al paciente, ¿sí? Es un trabajo multidisciplinario con la gente también, con los profesionales del servicio social, ¿sí? Y con todos nosotros. Entonces, se realizó una inmovilización con valva de yeso inicialmente, ¿sí? Generalmente estas son las valvas largas, ¿sí? Cruropédicas, ¿sí? A nivel posterior que nosotros colocamos, ¿bien? Y a este paciente se le ingresó a quirófano con una reducción cerrada y se le hizo una inmovilización con un yeso pelvipédico en posición 90-90, o sea, 90 de flexión de cadera y 90 de rodilla, ¿sí? Un yeso en cuanto a la fractura, donde tiene la fractura del fémur, un yeso largo, ¿sí? Este es el modo de intraquirúrgico, estas son fotos intraquirúrgicas donde nosotros cómo colocamos al paciente, ¿sí? Siempre con una ovata a nivel abdominal, para que una vez que cuando hagamos el yeso no comprima, ¿sí? El yeso a nivel abdominal, entonces dejamos esta ovata, este espacio ahí a nivel del abdomen, hasta que el yeso se seque, ¿sí? Para que el paciente pueda luego, generalmente los pediátricos tienen más una respiración abdominal, entonces inflan mucho el abdomen, entonces eso es un paso muy importante. Y los cuidados, ¿sí? Siempre el pañal, ¿sí? Con un bajalengua a nivel de los genitales y a nivel posterior, ¿sí? Porque generalmente es bueno, digamos, poner bien los pañales porque se ensucian mucho estos yesos, ¿sí? Ya sea con las orinas, ¿sí? Y las heces. En cuanto al mes, fíjense que ya está con callo el paciente, ¿sí? Y en cuanto a los 3 meses, ¿sí? Cómo empieza ya a remodelar, a mejorar las angulaciones tanto en las radiografías de frente y de perfil, ¿sí? A los 5 meses, ¿sí? Totalmente consolidado y ya va remodelando, ¿bien? Ya a los 7 meses, ¿sí? Totalmente remodelado, y a este paciente le queda un montón de años más para crecer, así que no nos asustemos cuando vemos fracturas muy desplazadas, ¿sí? Bueno. La idea básicamente es, y todas las preguntas que se escribiendo, nos preguntan, es siempre como varios conceptos que anoté como para tener en cuenta. Primero principal, el que recibe la fractura, sea en la guardia que sea, o mismo en la vía pública, es como una parte fundamental. Aunque parezca que no, uno agarra, lo lleva, no, es una fracturita, se lo lleva al traumatólogo, yo tengo incontables situaciones en donde decir que de donde vino mal barajado de entrada nos complica la vida. Desde inmovilizar la otra pierna, por ejemplo, o inmovilizar otro sector del cuerpo, en donde siempre arrastrar el error es mucho más fácil. Uno llega acá y hace una evaluación general de todo, pregunta todo, pero en un contexto, por ejemplo, de un niño de 4, 5 años, en donde, por ejemplo, el nene no son esos nenes que podemos hablar con ellos, no, que está en un grito, como loco, por ejemplo, y si los padres muy continentes no son, podemos arrastrar cualquier tipo de error. Entonces, uno ve en la derivación, fractura de tanto, y quizá tenemos dos cosas. O viene acompañado con otra fractura, por ejemplo, que es muy común, en donde tenemos una fractura de fémur, una fractura tibia casi sin desplazamiento, y uno, si está lúcido o si hace todo lo correcto, lo puede ver, pero si llega a las 3 de la mañana, ya todo medio pasado, puede pasar el error. Y en el momento que el error se empieza a arrastrar,
es donde cometemos errores más grandes directamente. Entonces es importantísima la evaluación inicial. Otro punto importante es, siempre en los miembros inferiores, inmovilizaciones largas, que sobren, no pasa nada. Porque si nosotros hacemos una valva, por ejemplo, una fractura de fémur, a la mitad del fémur, en general estamos haciendo la valva, el fulcro, justo donde está la fractura. Entonces, básicamente, la desplazamos más. Y ahí es cuando el chico no puede manejar el dolor, básicamente, porque nos desplaza más la fractura todavía. Entonces, ahí tenemos una complicación que estamos generando nosotros. Entonces, siempre inmovilizaciones largas, y si no, en el fémur, una alternativa, porque en la tibia es más fácil, porque uno hace una valva, y en el fémur se complica un poco más, es las dos piernas juntas, por lo general, ayuda un poco. Después, otro punto que es anexo a todos los que hacemos ortopedia infantil y a todos los que ven niños, son las fracturas en dos grupos de pacientes, en los pacientes neurológicos y en los pacientes con patología como mielomeningocele o lesiones medulares. En general, no son pacientes que nos van a contar que está fracturado, son pacientes que vamos a verlo como un niño de menor de 1 año, o sea que nos van a ver disconfort, o si es un paciente neurológico o lesionado medular, o mielomeningocele, no vamos a tener sensibilidad, depende del nivel que sea. Pero si son niveles altos, no tenemos sensibilidad. Entonces, en los mielos, siempre el edema, el proceso inflamatorio, que parece que es un proceso artrítico, que uno dice, ¿qué pasó acá? Está con una infección. En general, háganle una placa, porque muchas veces llega el paciente y en realidad lo que tenía era una fractura. Pero como él no lo puede manifestar, vemos la cascada inflamatoria. Y después, en los pacientes neurológicos, siempre sospechar, tienen hueso con una densidad ósea muy bajita, entonces tienden a tener fragilidad esquelética. No en el neurológico social, sino en el chiquito que es muy severo y quizás con un pasaje de cama o una mala maniobra se fractura, que puede llegar a pasar. Otro punto clave es, en general, los esguinces en los chicos menos de 11, 12 años no existen. Uno lo ve como un esguince, pero en realidad no existen. Siempre son lesiones periósticas o son fracturas asociadas con edema, pero siempre inmovilizarlo. Porque en general el chico después lo que pasa es que si no se inmoviliza, está pisando, se hace una cascada inflamatoria en donde algo que en 3 semanas inmovilizado, más o menos, calmaba, estamos 3, 4 meses dando vuelta porque molesta bastante después. Otra cosa es que si a ustedes le da dudas para el manejo del dolor, fundamentalmente en miembros inferiores o lesiones graves de codo o en hombro, y tienen la posibilidad, estén donde estén, internenlo para manejo del dolor. Porque por más de que sea algo estable, si a ustedes les parece que es una fractura en un hueso largo, siempre contemos que si es en fémur, siempre se deriva, ¿no? Pero, por ejemplo, están en un centro donde hacen una inmovilización, mandarlo al domicilio es muy riesgoso por el sangrado. Pero si es en tibia, por ejemplo, en donde uno dice, podríamos hacer una valva y mandarlo, si ustedes ven que es una fractura importante, que quedó bien inmovilizada, por lo menos 12 horas controlándolo, porque el dolor puede ser mucho, y acuérdense que en compartimental no lo vamos a ver en el momento. Lo vamos a ver en el lapso de que pase el tiempo. Y no sé, todas las preguntas que quieran pueden consultarnos, no hay ningún drama. Sí, chicos, de hecho hay un montón de preguntas. Bien, Daniel a ver. pregunta si podrían explicar cómo se hace una toaleta a realizar en un ambiente no quirúrgico, por ejemplo, en un hospital de baja complejidad, un hospital del interior. Bien, perfecto. ¿Cómo se hace una toaleta no quirúrgica? Que en realidad es quirúrgica, pero en otro ambiente, básicamente. Esto cuesta una toaleta de 3 tiempos, básicamente, en donde tenemos que limpiar. Por un lado, pensar que tenemos que limpiar todo alrededor de nuestra fractura. Por ejemplo, contamos con una fractura de tibia, por ejemplo. Entonces, primero tapamos el lugar de la exposición y limpiamos todo alrededor, ¿está bien? O sea, sacamos toda la mugre que está afuera. El segundo paso es limpiar todo lo que está en el centro, donde está la fractura, básicamente. Y después, una higiene en todo. Se dice que son 3 litros por tiempo de toaleta, o sea que es bastante, generalmente uno, digamos, son 9 litros de solución fisiológica, ¿no? Pero con un poco menos podemos hacerlo, pero la teoría dice eso, dice que uno con pervinón jabonoso o cualquier sustancia de arrastre, deberíamos hacer una toaleta inicial sucia, con 3 litros de solución fisiológica, una toaleta en el sitio de la lesión de 3 litros de solución fisiológica, y otra más completa de 3 litros, ahí vendamos, gasa y movilizamos. Eso podemos hacerlo en cualquier ambiente, no habría problema. Perfecto. Después acá Hugo pregunta, ¿cuánto tiempo se puede esperar para que el traumatólogo evalúe a un paciente con una fractura que compromete el cartílago de crecimiento y tenga algún grado de desplazamiento, en el caso que esté en el interior y por algún motivo no puedo derivarlo en ese momento? Bien, si no es una fractura
que esté desplazadísima, que no es lo que pasa en general con las fracturas de revertido de crecimiento, no hay problema en derivarlo dentro de las 72 horas, ¿no? Dentro de las 72 horas funciona básicamente, la reducción para nosotros es lo mismo. Sí es verdad que si tiene un desplazamiento un poco mayor, ya los tiempos son menos. ¿Por qué? Porque el cartílago de crecimiento sufre y tiene riesgo de lesiones fisarias, o sea, lesiones en el cartílago de crecimiento y barras que se generen. Si es una fractura levemente desplazada, se puede inmovilizar y al otro día derivar. 72 horas es como mucho, pero en general uno puede inmovilizarlo y al otro día lo manda al centro donde mandarlo, sea en el hospital, en la parte privada, no importa, pero se puede inmovilizar y mandar. Si es una fractura ya más desplazada, lo ideal es mandarla rápidamente como para que se arme rápidamente el círculo de la reducción de esa fractura. Todo esto estoy hablando en miembros superiores y en tobillo y hasta ahí. En rodilla o en cadera, no, se comporta cualquier tipo de desplazamiento del cartílago de crecimiento es inestable. Entonces hay que mandarlo al toque, rápidamente. En el resto lo podemos ir viendo. Pero lo que sea rodilla y cadera, rápidamente de la derivación. Porque para nosotros nos cambian los tiempos básicamente por la irrigación y las secuelas que son mucho más graves. Perfecto. Después Héctor acá nos hace un comentario que hace 8 años está trabajando en Zapala, que tiene un grupo de traumatología de alta resolución, y lo que sí dice que ven muy seguido son las fracturas de clavícula en los recién nacidos. Bien, perfecto. Sí, en Zapala en general casi no tenemos derivaciones, salvo excepciones. En general no, porque hay un equipo de trabajo, empezando por el doctor Nicolás Rubí, que tiene un manejo de ortopedia infantil excelente, y solo si él necesita algún tipo de interconsulta de derivación, nos manejamos directo. A esto, al caso importante, en traumatología funciona como una especialidad que todos tenemos el teléfono de todos entre nosotros. Entonces, los mismos traumatólogos interiores en general nos consultan, hablamos y es bastante interdisciplinario. Es más, yo con los pediatras tengo un montón que tienen mi contacto y no tengo ningún problema. Digamos, me mandan y lo vemos y vamos viendo cada caso particular. Yo el teléfono lo tengo abierto para el que lo necesite, no hay ningún problema. Más que seas colega y está en otro lugar, no hay inconveniente. Pero básicamente lo que es la pregunta de las fracturas de clavícula, eso básicamente el tratamiento es muy sencillo. Si no tenemos lesión neurológica, o sea, no me hizo una parálisis del plexo secundaria a la fractura de clavícula, el tratamiento básicamente son 7 días tratando de que el bebé no mueva el brazo. Eso se hace básicamente con la misma ropita que tiene, se puede hacer un alfiler de gancho y que quede acá, porque una pañoleta algo le va a marcar el cuello. Entonces un alfiler de gancho y que quede acá o dejarlo levemente inmovilizado. En 7 días esa fractura está consolidada, pegada, el niño puede hacer moro o cualquier cosa y no hay grandes problemas. Esto es para el dolor, porque en realidad se puede desplazar lo que sea y esto va a consolidar a íntegro. Si hacemos una radiografía en una fractura de clavícula en 60 días, ni la vamos a ver directamente. Perfecto. Y después acá María Eugenia nos consulta acerca del antibiótico inicial. Eso en general, bueno, lo solemos compartir, ¿no? Un poco. No sé si, bueno, nosotros, depende, eso, justamente lo compartimos y muchas veces vemos el contexto, pero tenemos como 2 grupos de antibióticos importantes. No sé si querés seguir vos, Pablo, si no los comento yo, no hay problema. No, comentalo, no hay ningún problema. Sí, en general lo primero que uno tiene que pensar es en gérmenes de la piel, si es que el contexto no fue en un contexto, por ejemplo, un politrauma o una herida muy sucia, entonces uno podría estar con una cefalosporina de primera, andaría bien, una cefalotina, una cefazolina en caso de que sea endovenoso, y en este caso que fuera expuesta, quizás sería mejor hacer una ampicilina sulbactam, por ejemplo, aunque hay bibliografía que menciona que con una cefalo de primera podríamos igual andar muy bien. Siempre recuerden que la dosis tiene que ser una dosis alta, así que a 100 miligramos kilo día debería ser lo ideal, y en el caso del ampicilbactam no menor de 40 miligramos kilo, y si se puede a 100 también. Eso sería por lo menos las recomendaciones que nosotras, que en general somos nosotras las pediatras las que ponemos el antibiótico, aunque lo charlamos con los chicos de traumato también. Sí, totalmente. Esa sería la idea. En fracturas más graves, en esa fractura expuesta que viene el fémur afuera, o heridas de arma de fuego que se ven igualmente en infancia, se pueden pensar en agregar gentamicina como una alternativa. Y después, otra cosa aparte, es en fracturas expuestas por mordeduras de animales, que eso en el interior, y acá también es frecuente una mordedura de cana agresiva que hizo una lesión importante, o cualquier otro animal, hemos tenido de chancho, mismo de caballo, que sea, a veces, si es algo más severo, por supuesto, intravenoso, se puede hacer amoxiclavulánico o agregar, o mismo si es algo ambulatorio, por ejemplo es normal los casos de los perros que dejan una pequeña marquita, en donde se hace la inmovilización, la fractura quizás estable, pero se deja amoxiclavo o cubrir siempre lo que sean gérmenes de la saliva de los animales. Pero no mucho más que eso. Perfecto, por lo menos no hay preguntas de los participantes. Yo sí les quería hacer una consulta, a ver qué piensan ustedes, porque estamos en una situación, quizás haya gente del 100
y me pueda acompañar en esta consulta. Nos ha pasado en este último tiempo, quizás unos 4 o 5 meses hacia atrás, y ahora como que mermó esa cuestión, pero que había una tendencia de los chicos del CIEN de transportar a los pacientes sin tabla de inmovilización, más que nada en realidad debido a una extracción de material o de algunos estudios y consensos que se habían realizado, pero que eran para los adultos. Entonces, las primeras veces que nos trajeron los pacientes sin la tabla, siendo un politrauma, por ejemplo, peatón, vehículo motor o vehículo motor, no, a nosotros nos dio como un poco ¿qué pasó acá que no está el paciente con tabla? Entonces, bueno, quedó un poco con la gente del CIEN y todavía lo tenemos que charlar. Tabla sí, tabla no. Nosotros estuvimos estudiando por nuestra parte, incluso también hicimos nuestras consultas a otros emergentólogos de otros lugares, pero todavía no terminamos de ponernos de acuerdo. No sé ustedes qué piensan. Mira, el tema de la tabla, para el traslado inicial, digamos, en nuestro caso, digamos, todas las guías se siguen utilizando en la parte de infantil. Hay dudas con respecto a realmente cuántos nos podría ayudar, pero en el caso de los niños que muchas veces no te puede decir qué le duele, o dónde le molesta, o si tiene otra lesión, es más complejo. Inicialmente se sigue usando. Lo que es importantísimo, más en pacientes pediátricos, niños y adolescentes, es no dejar la tabla 20.000 años. ¿Está bien? Porque una cosa es un traslado a algo urbano, acá hay un accidente en cualquier parte de Neuquén o en la periferia, y viene al hospital, y otra cosa es que el paciente se accidente en Chosmalal, esté esperando para venir para acá, y después va para acá. El paciente pasó 12 con la tabla, y le va a doler todo en ese caso. Entonces, si ya tiene una evaluación por un médico, y ve que no hay una lesión asociada, en ese caso no tendría demasiado sentido. Perfecto, gracias. Después, acá Lorena, ya estamos medio sobre el tiempo, así que quizás sea alguna de las últimas preguntas. Lorena nos pregunta y nos dice, para el médico general, ¿cuál entonces consideramos urgencias para llamar y qué debería resolver un traumatólogo de una guardia pasiva? Bien, urgencias serían fracturas expuestas, no todas, porque algunas, estilo 1, o sea, puntiforme, de adentro hacia afuera, se puede hacer una toilette, una inmovilización y mandar luego, pero una fractura expuesta de más de 1 centímetro debería ser un caso de una derivación. Fracturas de cadera y fracturas en la rodilla o fractura en el proximal, o cualquier fractura muy desplazada, digamos, o sea que no tengamos contacto. Lo ideal es mandarlo y que tenga una evaluación inmediata. Se puede, si hay buen relleno y hay pulso, y vemos que no hay compromiso adistal, se puede inmovilizar y mandar al otro día. Por ejemplo, se hace una circunstancia donde decís, mira, yo necesito mandarlo y no voy a tener la evaluación inmediata, se podría, si tiene buen relleno y buen manejo del dolor, movilizar y mandar al otro día, porque aparte tampoco se va a resolver en ese momento la mayoría de las cosas. Muchísimas cosas se dejan hacia el otro día, entonces perfectamente, para no complicarse ustedes y sin exponer la integridad del paciente, podrían manejarse. Pero en realidad las fracturas desplazadas, las fracturas expuestas, o fracturas de cadera, o fisis articulares muy desplazadas, deberían requerir una evaluación o ser derivado a un lugar donde un traumatólogo le va a dar respuesta. Por ejemplo, en el caso tienen que mandar una derivación a un traumatólogo que está de pasiva, que puede ser, hasta te diría, digamos, en la parte privada de Neuquén, o en cualquier parte del interior, y está de pasiva, cuando ustedes consideren que les dé todas las dudas posibles. ¿Está bien? Porque siempre en ortopedia, y más en ortopedia infantil, si es algo sin desplazamiento no tiene sentido, pero si es una fractura expuesta grave, o que a ustedes les dé dudas respecto a cómo lo llevar a inmovilización, es preferible mandarlo y que se controle en el lugar donde va a poder en algún momento tener asistencia. Y después los síndromes compartimentales, por supuesto. Perfecto, bueno, creo que para ya terminar, Cristian nos dice, a ver si hubo algún malentendido, les consulta, les leo directamente la pregunta. Dice, dijiste para una fractura de fémur nos convendría inmovilizar ambas piernas. ¿No es más perjudicial para la recuperación en cuanto a su duración por pérdida de masa muscular y realización de kinesio? No, yo lo que dije es, para fracturas de fémur, se pueden hacer en fracturas de fémur más bajas, o sea, distales, se pueden hacer valvas largas. Ahora, si la fractura es medio afisaria o más proximal, si yo le hago una valva, básicamente va a ser fulcro, y ahí la voy a lastimar y voy a generar más daño. Con respecto a lo de la recuperación, duración, pérdida muscular, estamos hablando de inmovilización en el traslado.
no estamos hablando del tratamiento. El tratamiento es la inmovilización del miembro y la fractura, pero estamos hablando para el traslado. Durante el traslado, muchas veces tener las piernas juntas es más fácil, pero estamos hablando del traslado, donde se cometió la fractura y va. Después el tratamiento es la inmovilización del miembro, y depende de la indicación que tenga el traumatólogo, pero no es el tratamiento definitivo. Estamos hablando del traslado, que muchas veces, si hacemos una valva y hace fulcro en el lugar de la fractura, el paciente va a venir en un grito. Y después, ¿cuánto es el tiempo de espera para la epifisiolisis? Lo ideal en una epifisiolisis es dentro de las 72 horas, si no es una epifisiolisis muy desplazada, mandarlo. O sea que, si les pasa esto, de que un sábado llega una epifisiolisis, está en un lugar periférico, y es una epifisiolisis leve, podrían esperar hasta el lunes, ¿está bien? Ahora, si es algo más severo, ya se manda en el momento. Perfecto. Bueno, ahora sí creo que fuimos respondiendo a todas las preguntas y estamos casi en tiempo. Así que bueno, creo que si no hay mucho más, en realidad está súper interesante y creo, y debo decirles chicos que creo que es una de las charlas que más se animaron a preguntar y consultaron y hicieron comentarios, y eso está buenísimo. Así que muy agradecida. Obviamente han sido muy claras porque si no, como les digo, todas estas preguntas no hubieran surgido, así que también les agradezco muchísimo. Una, el tiempo que se han tomado para hacer las presentaciones, y otro, por supuesto, la buena onda que han puesto en la clase para poder responder todo. Bueno, excelente. Muy Para el agradecida. servicio no hay ningún inconveniente para todos los que estén conectados, estén en guardias. Siempre en traumatología estamos abiertos de cualquier cosa o duda que surja, no hay ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias chicos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.